¿Cómo estamos, mi gente? Hoy vamos a estar hablando sobre la creatina, uno de los suplementos más estudiados en el mercado, que se ha identificado que tiene muchísimos beneficios que te pueden ayudar a maximizar tu potencial. Así que, si has estado pensando añadir la creatina como parte de tu suplementación, pero no estás seguro para qué sirve o cómo esta te puede ayudar, no te preocupes, que de eso vamos a estar hablando hoy. Primero, ¿qué es la creatina? La creatina es un aminoácido que nosotros producimos en nuestro cuerpo, pero en pequeñas cantidades. Esta también la puedes consumir a través de carnes o pescados, pero se ha identificado que si en tu dieta eres vegano o vegetariana, tienden a tener niveles de creatina natural menos que una persona que come carne. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque la suplementación de creatina es 100% vegana. Adicional, se ha identificado que no tan solo las personas vegetarianas o veganas se benefician de la suplementación de creatina, sino también las personas que consumen carne, porque esta les puede ayudar a subir sus niveles de reservas de creatina en los músculos. Pero más allá, no se recomienda que utilices las carnes o pescados como tu fuente principal de suplementación de creatina, ya que para poder ingerir los mismos gramos que puedes recibir durante una suplementación de un scoop, tuvieras que consumir un gran volumen de carnes o pescados, y eso sin contar todas las calorías que te vas a comer. Si estás pensando bajar de peso, se te va a hacer muy difícil, ya que vas a tener que consumir mucho para recibir los mismos gramos, y adicional, es bastante caro. Así que con la suplementación de, por ejemplo, la creatina monohidratada, esta tiende a ser bastante económica y es muchísimo más fácil consumirla y añadirla como parte de tu suplementación diaria. Hay estudios que se han identificado que con la suplementación de creatina puedes aumentar hasta un 40% de las reservas de creatina en tus músculos. Entonces, ¿para qué quieres tener reservas de creatina en tus músculos? Pues para eso vamos ahora. ¿Qué hace la creatina por ti? ¿Por qué quieres reservas de estas en tus músculos? Pues te digo, la creatina, su propósito principal es proveerte energía. Energía que esta la puedes utilizar durante ejercicios de corta duración o de alta intensidad, sea como levantamiento de pesa o sprints. ¿Cómo esta energía se produce? Esta energía tu cuerpo la produce a través de los ATPs, conocidos como trifosfatos de adenosina. Cuando tú estás haciendo ejercicio de alta intensidad, tu cuerpo convierte estos ATPs en ADPs, que son difosfato de adenosina. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a bajar tus números de reservas de ATP, empiezas a perder energía. Aquí es que la creatina entra en su efecto. La creatina tiene cuerpos de fosfato que ella comparte con los ADPs para convertir esos ADPs en ATP. Así que cuando tienes reservas de creatina, puedes entrenar por más tiempo y más fuerte. Esto te puede ayudar durante tu ejercicio de entrenamiento físico en el gimnasio o en tu deporte de alta o pequeña intensidad, para que puedas ir más allá y más duro. Pero no solo esto, ya como te mencioné, la creatina es uno de los suplementos más estudiados. Ya se ha identificado que esta sí apoya con el desarrollo y crecimiento muscular, con el volumen que puedes añadir en tu gimnasio, en el performance que das en los sprints y en ejercicios de alta intensidad. Te tengo un beneficio que te va a sorprender. La creatina también se ha identificado que puede ayudar a el apoyo cognitivo. ¿Por qué? Porque el cerebro requiere mucha energía. Pues entonces, como la creatina apoya a la producción de energía, también puede apoyar a esa energía que tu cerebro necesita para apoyarte con tu desarrollo cognitivo. Se ha identificado que en personas de alta edad o edad avanzada, con el consumo de creatina han podido disminuir el proceso de pérdida cognitiva. Así que ya sabes lo que es la creatina, sabes los beneficios que esta trae. Si estás pensando suplementarla, pues aquí tienes la información que necesitaba. Nunca olvides consultar con tu médico o de salud profesional antes de que implementes un suplemento a tu dieta. Si tienes cualquier otra duda, déjamelo aquí en los comentarios y entonces así te mantendré al tanto. Yo soy Edward Thomas y como siempre, nunca te quites.